¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Carlos Corrales. Iniciamos hoy una nueva serie que hemos titulado Eventos del Porvenir. Es una serie de estudios que creo que nos va a permitir construir o conocer y construir el calendario profético de Dios para los últimos tiempos. Este estudio nos va a permitir saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y por supuesto, qué eventos estamos esperando que acontezcan en este momento. Ejemplo, algunos afirman que ante los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, nos estamos dirigiendo o estamos viviendo, los últimos tiempos. Y por lo tanto nos dirigimos hacia el fin del mundo. Repito, algunos afirman que ante los acontecimientos mundiales estamos viviendo los últimos tiempos de los que habló el Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Y por lo tanto, esto quiere decir que nos estamos dirigiendo al fin de todas las cosas, al fin de este mundo. La pregunta es, ¿esto así? Realmente ante los acontecimientos mundiales podríamos decir que nos estamos dirigiendo hacia el fin del mundo. Yo por lo menos recuerdo a mi papá alguna vez decirme que cuando llegásemos al año 2000 el mundo se iba a acabar y se creó mucha expectativa, no solo en mi vida sino en la sociedad, porque muchos repetían eso. Posteriormente se dijo que, bueno, con el descubrimiento del calendario maya, el mundo se iba a acabar en el año 2012 y no ocurrió nada, ni en el año 2000 ni en el año 2012. Ahora se nos dice que ante los acontecimientos mundiales estamos viviendo los últimos tiempos y probablemente nos estamos dirigiendo al fin del mundo. Entonces la pregunta es esto así? ¿Nos dirigimos hacia el fin del mundo? Déjeme decirle que la respuesta es no. La respuesta es no nos dirigimos hacia el fin del mundo. Este mundo, como lo conocemos, no será destruido, sino renovado. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, nos dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Como podemos leer, este mundo no va a ser destruido, o sea, no nos dirigimos hacia el fin del mundo, este mundo va a ser renovado por fuego para darle pie, para darle cabida al establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. El reino, hablando del calendario profético de Dios, el reino santo y eterno de Dios es el último evento dentro del calendario profético de Dios, la culminación de la profecía bíblica. Un reino que fue prometido a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, conocido como un reino de paz, conocido como un reino de justicia,
un reino establecido o que será establecido por el Señor Jesucristo durante su segunda venida. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6? Algo que alguien podría ser hasta cantado. Me refiero a Isaías, al capítulo 9, al versículo 6, al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué hará el celo de Jehová de los ejércitos? A través del Señor Jesucristo, establecer un reino santo y eterno de paz y justicia aquí en la tierra. Esa es la culminación de la profecía bíblica. Es por eso, creo yo, que las personas, y particularmente la iglesia, necesita saber más, necesita conocer así, al dedillo, el calendario profético de Dios para los últimos tiempos, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿A la destrucción de este mundo? No, al establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. Para poder así evitar cualquier confusión. Y a la hora de enseñar la verdad de Dios y a la hora de predicar la palabra de Dios, a la hora de predicar el evangelio, sea la palabra verdadera y sea el evangelio verdadero, sin error, sin confusión. Hay mucha gente con muy buenas intenciones en diferentes medios diciendo que estamos en los últimos tiempos, que este mundo se va a acabar, que todas las señales se están cumpliendo. Y yo no sé si lo saben o no, pero podrían estar asustando o confundiendo a muchas personas. Por eso esta serie de estudios. Necesitamos conocer así, al dedillo, el calendario profético de Dios, para saber dónde estamos, qué estamos esperando y hacia dónde vamos. Un ejemplo. Hoy es muy común escuchar a grandes predicadores, siervos, ministros y pastores, inclusive de amplio prestigio, confundir la expresión principio de dolores con la expresión los tiempos del fin. Déjeme decirle que no es lo mismo Ana que Juana. Son cosas totalmente diferentes. Y son expresiones que están siendo confundidas y sumadas como si fuera una. Esto sería como confundir los achaques de una mujer en plena gestación durante los primeros meses del embarazo con la labor de parto. El rompimiento de la fuente, las contracciones, la dilatación, etc. Así de grave es. Confundir principio de dolores con los tiempos del fin es como confundir los achaques de una mujer que está embarazada durante los primeros meses del embarazo con los dolores o los achaques, los dolores o las contracciones que se van a dar al final del embarazo. Son dos cosas diferentes. Esto sería como confundir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Y yo no sé si es parte de su confusión, pero hay muchos que tienen un enredo y tienen una confusión y piensan que el arrebatamiento y la venida segunda de Cristo son exactamente los mismos eventos, y son dos eventos totalmente separados e independientes, diferentes el uno del otro. Repito, de ahí esta serie de estudios que nos permitan y nos ayuden a conocer al dedillo el calendario profético de Dios.
El calendario profético de Dios. Dentro del calendario profético de Dios, ¿qué evento estamos esperando que suceda? En cualquier momento, puede ser ya, en este instante. Puede ser dentro de 5 minutos o 1 hora. Pero ¿cuál es el evento que nosotros estamos esperando que suceda en cualquier momento? Pues déjeme decirle que según las Sagradas Escrituras, el evento que estamos esperando que suceda en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia, conocido también como el rapto de la iglesia, por ser el evento en el que la iglesia será arrebatada abruptamente de esta tierra. La iglesia, el cuerpo de creyentes, las personas, aquellas personas que en vida hayan aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Algo que muchas personas van a esperar hasta el último momento para hacer. ¿Para hacer qué? Bueno, para aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, yo voy a esperar hasta el último momento. Yo creo que me va a dar tiempo. ¿Sabe cuál es el único problema? Que nosotros somos de la muerte, que podemos morir en cualquier momento. Y con respecto al arrebatamiento, el arrebatamiento tiene ciertas características. Y una de sus principales características es que es un evento repentino, en el cual el Señor Jesucristo descenderá del cielo, desde las nubes, y arrebatará a cada creyente así, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, nos dice el apóstol Pablo: y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice el apóstol Pablo, en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Déjeme decirle que la expresión en un abrir y cerrar de ojos, usada aquí por el apóstol Pablo, viene del griego hiripe. Y la expresión hiripe es la expresión que se usa para referirse a un periodo de tiempo cuya duración es similar al parpadear del ojo humano, que es de aproximadamente entre 300 y 400 milisegundos. O bien sea, cuando el apóstol Pablo está diciendo que los creyentes, la iglesia, va a ser arrebatada abruptamente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, está diciendo que va a ser arrebatada en un periodo de tiempo muy difícil de medir, al menos de manera convencional. O sea, yo no sé ya cuántas veces he parpadeado, pero imagínense, un parpadeo, 300 o 400 milisegundos, ¡pum!, en ese instante seremos arrebatados. Mire, mi amigo, no va a haber tiempo de nada. No va a haber tiempo para pensar en que somos pecadores, en la necesidad de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No va a haber tiempo de pensar en si oro o no oro, o cómo voy a orar para arrepentirme e invitar al Señor Jesucristo a entrar en mi corazón. El tiempo de aceptar a Cristo, por eso es hoy. Como creyentes no hay tiempo para evaluar nuestras vidas y pedirle al Señor que nos perdone y que nos lave de nuestros pecados. El tiempo para hacer eso es hoy. Porque el arrebatamiento de la iglesia, que es el evento que estamos esperando, que sucede en cualquier momento, es un evento repentino, que va a suceder así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En este lapso de tiempo, dice la palabra de Dios que todos los creyentes, estén donde estén, ya sea que estén vivos o ya sea que estén muertos, serán arrebatados para estar con el Señor. Los creyentes. Primero, los que hayan muerto en Cristo. Dice la palabra de Dios que están resucitados, transformados y arrebatados todos aquellos que hayan muerto en Cristo.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay un orden establecido. Primero, serán resucitados, transformados y arrebatados todas aquellas personas que hayan muerto en Cristo. Luego serán arrebatados y transformados todos los creyentes que aún se encuentren con vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primero los que hayan muerto en Cristo, y después los que estemos aún con vida. Dice la palabra de Dios que seremos arrebatados y transformados. Esta transformación de la que habla el apóstol Pablo es una transformación integral. O sea, vamos a ser transformados físicamente. Quiere decir que si éramos ciegos tendremos la vista, que si éramos paralíticos pues podremos andar otra vez. Pero también es moral y es espiritual. O sea, ese día seremos, o el pecado será desarraigado de todo nuestro ser, haciéndonos perfectos, sin pecado y sin maldad. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, al capítulo 15, al versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos. Y en el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La salvación, podríamos hablar de la salvación en dos fases. La salvación del alma, en el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero mientras vivamos en este cuerpo, mientras vivamos en esta carne, somos pecadores. Estamos bajo la promesa. Bueno, casualmente, en el arrebatamiento, ya sea que estemos vivos o muertos, seremos transformados integralmente. Si estamos bajo la promesa, bueno, la capacidad pecaminosa será desarraigada de nosotros mismos. En esa condición, siendo ahora perfectos, sin pecado y sin maldad, podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Dice que el arrebatamiento, dice el apóstol Pablo, será a la final trompeta. La trompeta será el instrumento usado por Dios para llamar a los creyentes en todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojos. Empezaremos escuchando un sonido en milisegundos y terminaremos escuchando ese sonido en otro lugar en milisegundos. El arrebatamiento de la iglesia. Hablemos brevemente de la importancia del arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde radica la importancia de este evento que estamos esperando que ocurra en cualquier momento? Su importancia radica
en ser el evento que marca el inicio de los tiempos del fin. Lo que quiere decir que no estaremos en los tiempos del fin hasta después del arrebatamiento. Lo vuelvo a repetir. La importancia del arrebatamiento de la iglesia radica en ser el evento que marca el inicio de los tiempos del fin. Lo que quiere decir que debemos distinguir, como ya lo dijimos al principio, entre lo que el Señor Jesucristo llama el principio de dolores y los tiempos del fin. Mateo, capítulo 24. En el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué cosa dice? Principio de dolores. Pero ya nos dijo 2 veces, pero no es el fin. De manera que tenemos que distinguir entre la expresión principio de dolores y los tiempos del fin. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con los tiempos del fin? Veamos. La pregunta de los apóstoles en Mateo 24 es muy concreta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es una expresión usada por el Señor Jesucristo para referirse a su segunda venida al fin del siglo. ¿Cuál expresión? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una expresión que se usa para referirse a la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? Al final del siglo, cuando venga a establecer su reino santo y eterno aquí en la tierra, la culminación de la profecía bíblica. Es muy concreta. La pregunta está relacionada con los eventos finales de la profecía bíblica, que están relacionados con la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuánto tiempo falta para la segunda venida de Cristo? Bueno, todos citamos Mateo 24:36. Bueno, nadie sabe. Ni los ángeles del cielo saben. Solo el Padre sabe. Nadie sabe. Nadie puede afirmar cuándo es que será la segunda venida de Cristo o cuánto falta para la segunda venida de Cristo. A menos que se dé el arrebatamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, solo hay una manera posible de saber cuánto tiempo falta para la segunda venida de Cristo. Y esa es si el arrebatamiento fuese hoy. Si fuese hoy, sabíamos que faltan fehacientemente 7 años para la segunda venida de Cristo. Ay, hermano. Sí, vaya conmigo a Mateo, al capítulo 24, al versículo 29. Si el arrebatamiento fuera hoy, de otra manera, no es posible saber. Al menos podríamos saber que son 7 años. ¿Qué día, qué hora, en qué minuto, segundo exacto? Pues eso va a ser muy difícil saberlo. Pero si el arrebatamiento fuese hoy, sabríamos que faltan exactamente 7 años para la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo? Después de la tribulación. Y resulta que la tribulación es un periodo de 7 años. Entonces, si el rapto fuese hoy, sabríamos que faltan ¿cuánto? 7 años para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque pues la tribulación es un periodo de 7 años y está diciendo que el Señor vendrá en su segunda venida al final de la tribulación. De manera que tenemos que tener mucho cuidado al decir que los eventos mencionados, por ejemplo en Mateo 24, nos indican que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuáles eventos? Bueno, los que están mencionados en Mateo en el capítulo 4 al 6. O los eventos que están mencionados en el versículo 13 al 14. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay una pregunta aquí. De acuerdo a lo que estamos diciendo, ¿qué va a suceder antes de la segunda venida de Cristo? En Mateo 24, 29. Bueno, leamos un poquito ahí, en Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Antes de la segunda venida de Cristo, las potencias del cielo serán conmovidas, las estrellas caerán del cielo, la luna no dará el resplandor y el sol se oscurecerá. ¿Cuándo? Leamos la primera parte del versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y antes de la segunda venida de Cristo. Después de la tribulación de aquellos días. Déjeme decirle que la tribulación es un periodo de 7 años de juicio que vendrá sobre esta tierra. Pero es un periodo de 7 años que se divide en 2 ciclos de 3 años y medio. De 3 años y medio cada uno. Y resulta que la expresión, la tribulación de aquellos días, es una expresión que se usa para referirse al primer ciclo de 3 años y medio. Repito, la tribulación es un periodo de juicio de 7 años, pero se divide en 2 ciclos de 3 años y medio. Y al primer ciclo de 3 años y medio se le llama la tribulación de aquellos días. Este primer periodo, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por ser un periodo de paz y justicia social, encausada por el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que no es otro más que el anticristo. O sea que cuando el Señor Jesucristo está hablando de la tribulación de aquellos días, se está refiriendo al primer ciclo de 3 años y medio, cuando el anticristo se manifieste y llegue al poder, encauce un gobierno de paz y justicia social a nivel mundial, resolviendo todos los problemas y situaciones que puedan haber en el mundo entero. 3 años y medio de paz y de justicia social. Repito, encausada por el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que no es otro más que el anticristo. Vaya conmigo a Apocalipsis al capítulo 6. Dice en el versículo 1: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y al que dice, y vi aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Ahora vea lo que dice en el versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oye el segundo ser viviente decía, ven y mira. Salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra
¿Qué cosa? La paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Entonces, el jinete del caballo blanco representa la paz y la seguridad social encausada por el anticristo. 3 años y medio de paz. Todo esto va a ser perfecto, armonía, hermandad. No van a subirnos más la gasolina, no va a haber pestes, no va a haber terremotos, no va a haber guerras. Todo va a ser paz y armonía social durante 3 años y medio. En el primer jinete. Pero después del segundo jinete va a haber guerra, va a haber hambre y va a haber muerte y desolación a nivel del mundo. Todos los horrores mencionados en el libro de Apocalipsis. Entonces notemos, está diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿verdad? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas y verán venir al Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué está diciendo? Que después de los primeros 3 años y medio, el primer ciclo que conforma la tribulación, algo va a pasar. Todas las pestes, va a haber guerras, hambre y desolación. Y al final del segundo ciclo, llamado la gran tribulación, el Señor Jesucristo vendrá. La gran tribulación es la expresión usada para referirse al segundo ciclo de 3 años y medio de la tribulación. Es claro que después de 3 años y medio de paz y justicia social, esta paz será interrumpida por la guerra y el ciclo de paz y justicia representado por el caballo blanco de Apocalipsis llegará a su fin para dar lugar a los otros 3 caballos o jinetes de Apocalipsis, el segundo ciclo de 3 años y medio, que repito es conocido como la gran tribulación por todos los horrores que se darán, ¿verdad? Por todos los horrores que se darán en este periodo y que son descritos ampliamente en el libro de Apocalipsis. Vean lo que dice Mateo y tal vez podemos leerlo con más calma. Tal vez podamos ahora asimilar lo que se está diciendo. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los primeros 3 años y medio de paz y justicia, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 21. Porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mas por causa de los 144,000, los días serán acortados. ¿Y cuándo se van a convertir los 144,000? Durante el segundo ciclo de 3 años y medio de la tribulación. Entonces notemos que en el versículo 29 habla de inmediatamente de la tribulación de aquellos días, el primer ciclo. Y después en el versículo 21 y 22 habla de gran tribulación. Entonces después de la tribulación de aquellos días, cosas van a acontecer. Horribles. Repito, cosas mencionadas y descritas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Déjeme decirle que Apocalipsis capítulo 6, esto no es un estudio del libro de Apocalipsis, pero el capítulo 6 de Apocalipsis es como una introducción, o si lo quiere, es un índice de todo el libro. Entonces dice aquí en Apocalipsis 6, en el versículo 4, ¿de cuáles horrores estamos hablando? Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz que por 3 años y medio habían causado el anticristo, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira.
y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y al que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el haz le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Le puedo adelantar solo un poquito porque después vamos a hablar concretamente de la tribulación. Pero el anticristo va a hacer un pacto con las naciones del mundo y particularmente con la nación de Israel. Es muy posible que la administración del anticristo esté programada para durar 4 años. Pero a los 3 años y medio, después de haber encauzado una administración de paz y justicia social, él va a violar el pacto y se va a disponer a no entregar el poder. Se va a dar un autogolpe y se va a declarar Dios y Rey sempiterno del mundo entero. ¿Qué va a encauzar? La aparición del segundo jinete, del caballo bermejo, del caballo rojo. Es conocido como la rebelión de las naciones. Rusia, China, las naciones árabes, etcétera, se van a levantar en armas porque el anticristo que llega al poder por sufragio no quiere entregar el poder. Y empieza el segundo periodo de 3 años y medio, de gran aflicción sobre esta tierra con guerra, hambre, carencia, muerte, pestes por la guerra bacteriológica, entre otras cosas, y este mundo será puesto de cabeza. ¿Cuándo serán todos estos horrores? Después de la tribulación de aquellos días, después de los primeros 3 años y medio de paz y justicia encausados por el anticristo. De modo que durante los primeros 3 años y medio, la tribulación de aquellos días, habrá paz y justicia en la tierra. En el segundo ciclo de 3 años y medio, la gran tribulación, habrá un cúmulo de horrores, muerte y desolación que pondrán a este mundo de cabeza. El anticristo emprenderá una encarnizada persecución sobre todos aquellos que no reconozcan su autoridad y dominio. Habrá grandes guerras, pestes, plagas, hambre, muerte, desolación, como nunca antes se haya visto. Se manifestará la abominación desoladora, el evangelio será predicado a todo el mundo, sin embargo el amor de muchos se enfriará. Para los que piensan, bueno, si no me voy en el arrebatamiento, si van a predicar el evangelio, voy a tener una oportunidad, no creo. Porque dice la palabra de Dios que ante estos horrores el amor de muchos se enfriará. Va a haber tal carencia, y lo vamos a comprobar más adelante. Va a haber tal necesidad que la gente no tendrá que comer. Las mujeres embarazadas estarán deseando dar a luz. Y sus esposos estarán esperando que ella dé a luz. Y su familia estará esperando que ella dé a luz. Para tomar aquel niño, partirlo y abrirlo por en medio. Limpiarlo y poder comerlo por la carencia que hay. Y escuchamos al Señor Jesús decir: y hay de las que estén encinta en aquellos días. No me diga usted que le tocan la puerta después de haber destazado a su hijo, a su nieto, y le dicen: señora, mire, queremos decirle que Dios le ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted en la cruz del Calvario. ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Cuál va a ser su reacción? Si te quedaras. Porque la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Van a proliferar los falsos profetas y muchos morirán. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Aquellos eventos que van a suceder durante el segundo ciclo de 3 años y medio de la tribulación. ¿Cómo he llamado a este segundo ciclo? La gran tribulación. Son los últimos tiempos. Los últimos tiempos son todos aquellos eventos que ocurrirán durante los 7 años de juicio de la tribulación. Equivalen a los dolores de la labor de parto de una mujer.
la ruptura de la fuente, las contracciones que llevan al niño al nacer. Y el principio de dolores son todos aquellos eventos que estamos viviendo hoy. La proliferación de falsos cristos, las guerras y rumores de guerras, Rusia y Ucrania. Se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambres y terremotos. Y sí, no sé si ha notado, pero la gripe aviar, la fiebre de las vacas locas, y ahí vamos. El dengue, el H1N1, y ahí vamos. El COVID-19, ya vamos por la 4ª variante. Entonces habrá pestes y hambres y terremotos. La gente muere en Centroamérica de hambre. La gente está muriendo en África de hambre. Yo no sé si en Ucrania en este momento están muriendo de hambre. Y en muchos lugares las personas están muriendo de hambre. Y todo esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. No estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo el principio de dolores. El principio de dolores equivale a los achaques que sufre una mujer durante los primeros meses del embarazo, no a los dolores de parto al final de su embarazo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí están mencionados los 2 ciclos de 3 años y medio. Número 1, cuando digan paz y seguridad. Y de repente dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. El segundo ciclo de 3 años y medio. De modo que el arrebatamiento de la iglesia es importante, entre otras cosas porque marca el inicio de los tiempos del fin. Por lo tanto, el inicio de la tribulación. Conclusión. No nos dirigimos hacia el final del mundo, como comúnmente se dice, sino a la renovación de este y al establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra, en la segunda venida de Cristo. No sabemos cuánto falta para la segunda venida de Cristo, a menos que el rapto fuese hoy. Si el rapto de la iglesia fuese hoy, entonces sabríamos que para la segunda venida de Cristo faltan 7 años. Y 1007 años para el establecimiento del reino santo y eterno de Dios. Que Dios bendiga.